quiero avisarles que hicimos algunas correcciones al calendario, por tanto, si lo habían bajado, los invitamos a que lo bajen de nuevo, porque tiene algunas correcciones. Eso en general, para todos. Y lo otro que les quería avisar es que hay un nuevo ID para el jueves, para Historia 1, que recuerdan que tuvimos un inconveniente de que no pudieron entrar todos, o sea que ya eso está solucionado, y recuerden que hay un nuevo ID colgado también en la plataforma EVA. ¿Está? Bueno. Coméntenlo con los compañeros, todos, se supone que todos tienen que entrar en la EVA, pero bueno, es un dato que tienen que lo pueden pasar. ¿Sí? Bárbaro, gracias, Paula. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, y voy a ir arrancando porque hoy tenemos una clase que esperemos no sea muy larga, pero sí tiene algunos conceptos que nos importa que les quede claro, que pregunten todo lo que sea necesario al final, y por supuesto que esta clase se complementa con la bibliografía que les dejamos, para que la clase que viene la puedan leer en el horario de clase si quieren, que justamente en el calendario fue lo que les indicamos. ¿Está? La clase de hoy está abocada a explicar un marco conceptual sobre el cual enfocamos el curso y que tiene que ver con la condición del barroco en América Latina, que da nombre, además también, que da sentido, perdón, al curso, como lo explicamos la clase pasada. Para nosotros, como ustedes ven ahí, el barroco es una condición ambiental de las culturas americanas. Entonces vamos a entender el barroco como algo un poco más complejo que un estilo arquitectónico, que posiblemente ustedes de algo tengan alguna idea. ¿Alguien puede decirme? Yo sé que todavía es muy incipiente, no vieron definiciones, pero ¿alguien tiene alguna idea de qué es lo barroco? Viene junto con el romanticismo, ¿no? Es como la decoración excesiva de tanto la literatura como también la arquitectura. Ahí está, en todas las artes. No viene, o sea, podemos dejar el concepto de romanticismo un poquito separado para no entreverar, pero sí tiene que ver con un tema de ornamentación, por ejemplo, como decía la compañera, excesiva, y que se da en todas las artes, no solamente en la arquitectura, ¿no? Que lo vamos a ver acá, sino que lo podemos ver también a nivel de otras manifestaciones artísticas. ¿Alguien más tiene algún dato? En Europa esto también surge con otro estilo que al final no tiene tanta trascendencia y luego termina, digamos, quedando el barroco como estilo de época, o una cosa así medio parecida. Bueno, surge en Europa, sí, y se va a trasladar a América, y es muy fuerte en toda Europa, después lo vamos a ver en Historia 1, pero se va a dar distintas manifestaciones en distintas zonas, pero surge en Europa, sí, y se traslada a América. Está muy ligado a la iglesia, ¿no? Eso. Está muy ligado a la iglesia, exactamente, sí. Es como una especie de respuesta. En uno de los textos decía como que era una expresión ideológica, algo así. Sí, también. Lo vamos a ver hoy como una manifestación civilizatoria, más que nada, a un concepto que va unido al concepto de barroco, que es el concepto de etos barroco, que es lo que le dejamos en las lecturas. ¿Alguien más dijo algo que se superpuso? Sí, que es como una especie de respuesta en este caso de las artes y de mano de la iglesia a la reforma. Y, o sea, está unido a la contrarreforma. Perfecto. Por Sí. lo que en algunos textos también mencionaba que como que el barroco
buscaba capturar y representar el infinito también. Sí, perfecto. Lo Puede que- ser también que sea muy teatral. Perfecto, sí. Es es una manifestación tipo cultural, pero que no solo va por el lado del arte, sino también como se expresa en la vida cotidiana también de las personas en esa época. Muy bien. Hoy vamos a ir definiendo ese concepto justamente. La idea esencial del barroco no es captar al observador. También. Es una de las ideas fundamentales. No la única, pero sí. Igual el barroco que se daba acá era diferente al europeo, ¿no? Como que ponía su propio interés. Bueno, vamos a ver qué es esta condición ambiental de lo americano con respecto al barroco. Vamos a ver si es tan diferente y qué es lo diferente, ¿no? Porque Si solamente es esto diferente a lo europeo o es diferente también entre las distintas manifestaciones de lo americano. Yo por lo que A ver. leí, sí, en realidad, porque, por ejemplo, en lo europeo se basaban también más en fachada para que entre por la visual, pero acá en América quedó más perdido lo de la fachada como para poder hacer más barroco en el interior. Bueno, eso no es tan así, y a lo largo del curso vamos a ir viendo la multiplicidad de manifestaciones del barroco en lo disciplinar, o sea, en la arquitectura y en el urbanismo, ¿no? Y también a nivel de territorio. Hoy, bueno, me parece bien interesante que veo por los comentarios que ya han leído algunas de las lecturas, lo cual me motiva a que quizás les deje otra que estaba en duda, pero veo que es posible que la puedan abordar. El tema es muy interesante. A mí me gustaría, sí. Paula, me gustaría aclarar alguna cosita antes que continúes. Respecto a todos los comentarios que ustedes han hecho, veo con agrado que han leído y eso nos ayuda muchísimo a los docentes para ver cuáles son las dudas y cómo están enfocando la temática, ¿verdad? Porque a veces uno da las cosas como por sabidas y no son así. Una de las cosas que salta acá y que a Paula muchas de ellas le dijo, sí, está bien, sí, está bien. Bueno, parece que la palabra barroco entonces admite todo. No, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar, en qué contexto aparece la palabra barroco. Si la palabra barroco está usada como un sustantivo o si la palabra barroco está usada como un adjetivo. ¿Sí? Algo es barroco o esto es por definición barroco. Eso ya es una de las cosas que nos precisa un poquito el término. Y por otro lado es verlo, ¿verdad? Cuando aparece como sustantivo, si estamos hablando de un estilo vinculado a un determinado momento histórico, un estilo generado en lo que le llamamos habitualmente los países centro, como alguien dijo por allí, en Europa. A mí se me cortó. Que esa es varias de las acepciones que ustedes han visto. Otra manera es justamente el barroco cuando aparece en su origen como una... El barroco cuando aparece en su origen como un adjetivo, digamos, que descalifica un determinado momento histórico, ¿no? Aparece como una deformación, la propia palabra barroco habla de la referencia a una deformación, es decir, o una recargazón de una determinada condición estilística, ¿sí? Entonces, esta palabra barroco va a haber que precisarla, cómo la usamos en función de ese contexto en el que estemos hablando. Por eso, tantas de las acepciones que ustedes manejaron son correctas. Lo que pasa es que hay que poner cada una de esas cosas en su lugar. Paula en un momento dijo, sí, también está la idea del etos barroco, es decir, el barroco ya no como adjetivo, ya no como sustantivo, sino como una actitud ante una determinada situación. Y eso es lo que se va a ir definiendo a lo largo del curso. ¿Sí? Bueno, por acá, aclarado esto, continuando más Paula, me parece que era importante ver todas estas acepciones. Bueno, justamente les traía esta cuestión, ¿no? Esta pregunta, ¿no? Que aparece en los textos de Alejo Carpentier, ¿no? Y que plantea, entonces, ¿y por qué es América Latina la tierra de elección del barroco, ¿no? Justamente nosotros les hablábamos la clase pasada que el recorte temporal que vamos a hacer de este curso, ¿no? Que se llama Mundo Indiano, tiene que ver con el barroco,
¿no? Está vinculado al barroco. Y está vinculado desde esta complejidad que veíamos, ¿no? De la acepción del término, ¿no? Y como lo explicaba Gabriela recién. Entonces, justamente en su texto, Alejo Carpentier responde de esta manera que parece muy simple y a su vez encierra una gran complejidad, ¿no? Y dice, porque toda simbiosis, ¿no? Todo mestizaje engendra un barroquismo. Y esto es un precioso puntapié, ¿no? Para empezar a ver justamente de qué hablamos cuando hablamos de mestizaje y de qué hablamos cuando hablamos simbiosis y barroquismo, ¿no? Es decir, todos estos conceptos que empiezan a aparecer, que van a estar como entrelazados, pero que va a ser importante definirlos a la hora también de cuando lo vayamos a aplicar, ¿no? A la propia disciplina. Por un lado, como decía Gabriela, aparece el concepto de barroco como adjetivo, es decir, cuando califica a algo, ¿no? Y por otro lado, cuando se sustantiviza esa palabra, ¿no? Como un estilo, pero también en conceptos como esto, que ustedes lo habrán visto en la bibliografía, que es un etos, ¿no? O sea, cuando definimos un etos, ¿qué es esta palabra que parece como muy rara y que significa mucho desde la historiografía, ¿no? Es una palabra de origen griego que significa costumbre, conducta, comportamiento, que refiere a los rasgos de comportamiento que forman el carácter o personalidad, la visión que se tiene de la vida, ¿no? Sobre todo una forma de comportarse. Pero es también, para la historiografía, una forma civilizatoria, es decir, y esto es lo que vamos a ver en América, una de las manifestaciones con las cuales se interpreta o de alguna manera se aborda, ¿sí? Las sociedades, ¿no? Por tanto, como dice ahí, una manifestación cultural y social. Este es un concepto un poco complejo en primera instancia, pero lo vamos a ir masticando de una u otra forma para poder entender cómo pasamos de una idea de barroco adjetivo y que de alguna manera habla de cosas específicas o recursos arquitectónicos a un concepto mucho más global que tiene que ver con un enfoque justamente cultural y social. Y esto es bien importante, y es bien importante definirlo además, que no es de origen esencialmente americano, es de origen europeo, que se funda de alguna manera en la Europa mediterránea y católica, además, con intenciones específicas, ¿no? Que tenían que ver con justamente un corpus, un código, ¿no? Y que de alguna manera va a tomar ese código y lo va a refundar de acuerdo a determinadas lógicas. Y esto es lo que va a conformar justamente la complejidad de este etos, ¿no? De este etos barroco. Por tanto, no existe un solo etos si nosotros queremos analizar las culturas y las sociedades. Este etos que vamos a analizar en América es justamente el que denominamos etos barroco. Un etos barroco que tiene un origen, como les decía, europeo, y que se va a trasladar a América, por supuesto de la mano de los conquistadores, pero que de alguna manera se va a fusionar justamente a partir del mestizaje, ¿no? Y de otras estrategias en lo que es la propia cultura preexistente y va a dar justamente un producto nuevo. Por eso les traía esta imagen, que capaz que algunos ya se dieron cuenta de quién se trata, que es la Malinche, ¿no? Ahí aparece la Malinche o Malintzin para los mexica, que está justamente sentada detrás de Hernán Cortés, ¿no? En esta imagen justamente vemos un símbolo, ¿no? O sea, una representación muy gráfica de una idea que es lo que significó justamente la Malinche para este encuentro de culturas en lo americano, ¿no? Justamente Bolívar Echevarría, que es un historiador americano, nos habla justamente de que la figura de la Malinche y lo que ella representa es una especie de prefiguración del etos barroco.
¿Por qué? Justamente porque, como dice él, ante esta futilidad de su esfuerzo de mediación, ¿no? Ustedes saben que la Malinche era una indígena que colabora con Hernán Cortés, y ¿cómo colabora fundamentalmente? A través de la comunicación, ¿no? Va a ser una especie de intérprete, ¿no? Y que va a transmitirle a Hernán Cortés las conversaciones, ¿no? Y va a servir de intérprete entre una y otra cultura, ¿no? Y de hecho genera, ¿no? una lengua tercera, una forma de comunicarse con unos y con otros, ¿no? Ese producto, esa simbiosis que genera o que de alguna manera representa la Malinche, es lo que, en definitiva, ilustra claramente esta cuestión del etos barroco. Planteado de esta manera, como dice ahí, ¿no? Ante esta futilidad de su esfuerzo de mediación, ante esta incapacidad de alcanzar el entendimiento, la práctica de la interpretación, tiende a generar algo que podría llamarse la utopía de la intérprete. Utopía que plantea la posibilidad de crear una lengua tercera, una lengua puente, que sin ser ninguna de las dos en juego, siendo en realidad mentirosa para ambas, sea capaz de dar cuenta y de conectar entre sí a las dos simbolizaciones, elementales de sus respectivos códigos. Una lengua tejida de coincidencias improvisadas a partir de la condena al malentendido. Esta idea de etos, de condición civilizatoria, fue parte de una estrategia, ¿no? Con la cual el conquistador también se abraza de alguna manera a lo preexistente para poder fusionar o hacer llegar su condición y su cultura al continente americano. Si ustedes analizan claramente, ¿no? O sea, todo lo que fue el contingente de los que llegaron a América eran muy inferiores en número, por más que, por supuesto, tenían condiciones muy superiores, ¿no? A todo lo que eran las civilizaciones preexistentes, pero se encontraron justamente con una variedad, ¿no? De civilizaciones, unas más avanzadas que otras, y por tanto las estrategias tuvieron que ir de alguna manera mutando y transformándose, siendo lo verdaderamente astutas para poder alcanzar justamente a conquistar desde algo más allá que la fuerza. Y esto es muy importante porque esto marca, de alguna manera, una condición cultural, ¿no? Y esto es lo que denominamos etos barroco, que se nutre justamente del concepto de barroco que de alguna manera ustedes fueron manifestando o que empezamos a intuir, ¿no? Cuando empezamos a conocer el concepto, y que sin duda lo vamos a ir profundizando, ¿no? O sea, según los especialistas en etos barrocos, justamente este etos, esta condición civilizatoria, se nutre de las características del barroco en sí mismo, ¿no? Para poder generar, ¿no? Así un nuevo código, ¿no? Una nueva conformación y una estrategia por sobre todas las cosas. ¿Y qué entendemos por barroco? Bueno, entendemos por barroco un arte que es ornamentalista, ¿no? En el sentido falso, y por eso aparece muchas veces definido como berrueco en su origen, histriónico, quiere decir teatral, ¿no? Efectista, superficial, inmediatista, sensualista, ¿no? Todas estas definiciones van dando una idea de un arte justamente exuberante, además. Como lo dice ahí en el punto 2, extravagante, ¿no? Tanto en el sentido de rebuscado o retorcido, artificioso, exagerado, como el de recargado, redundante, exuberante, tropical. Y también ritualista o ceremonial, en el sentido de prescriptivo, tendencioso, formalista, esotérico, asfixiante. Es decir, aparecen un montón de características propias de un estado del arte, en definitiva, que sirve como estrategia también civilizatoria. Esto que nosotros mencionamos, como les decía, no es
algo original de América, sino que se traslada. Esto aparece ya, como decían también algunos, en la Contrarreforma Europea, justamente a partir de los conflictos que tiene la vieja Europa en sus propias civilizaciones y a partir de escisiones, o sea, de debates en su propia estructura, ¿no? Europea, y que de alguna manera sirve como estrategia civilizatoria para lo que va a ser la llegada de una nueva cultura al continente americano. Por tanto, el barroco va a ser una gran estrategia en todo ese periodo colonial, ¿no? Y de conquista desde, ¿no?, la cultura y desde las sociedades, ¿no? Entonces, justamente esto va a ser nuestro campo de análisis, nuestro enfoque hacia aquellos aspectos que de alguna manera intentan amalgamar, fusionar y crear un producto nuevo en estas tierras. Por supuesto que, de alguna manera, contemplando lo que significaba Europa y todo lo que ellos traían, y la preexistencia. Pero ¿de qué manera, no? O sea, justamente, ¿de qué manera van a lograr esta fusión, este mestizaje? Y, como dice acá, el comportamiento artístico barroco es la desesperación ante el agotamiento de este canon, un canon clásico, ¿no? O sea, el barroco, luego lo vamos a profundizar, es de tradición clásica, que para él constituye la única fuente posible de sentido objetivo, lo que lo lleva a someterlo a todo ese juego de paradojas y cuadraturas de círculo, de enfrentamientos y conciliaciones de contrarios, de confusión de planos de representación y de permutación de vías y de funciones semióticas, tan característicamente suyos. Se trata de todo un sistema de pruebas o tentaciones destinado a restaurar en el canon una vitalidad sin la cual la suya propia, como actividad que tiene que ver obsesivamente con lo que el mundo tiene de forma, carecería de sentido. Por tanto, ustedes encontraron un texto de Cullen que habla justamente de cuáles son los rasgos fundamentales de ese etos barroco en la conquista de América, ¿no? Y bueno, fundamentalmente va a hablar de 4 aspectos fundamentales que van a, de alguna manera, identificar esta condición cultural, como por ejemplo el drama telúrico, ¿no? O sea, ¿qué es lo telúrico? Es lo referente a la tierra, a la naturaleza, a la tierra como telón de fondo de todos nuestros mitos, ¿no? O sea, los mitos que en este caso eran los que venían, pero también los mitos de las culturas prehispánicas, o precolombinas, perdón, que es el símbolo de lo relatado en todas nuestras historias. Cuando nosotros estudiemos las diferentes cosmogonías, vamos a ver que esto es una permanencia, les diría que una constante en todas las cosmovisiones de las culturas prehispánicas, que va a aparecer permanentemente la referencia a la naturaleza y a la tierra como esos elementos que de alguna manera dan marco a las distintas culturas. Por otro lado, aparece un concepto importantísimo en este concepto global del etos barroco, que es la resistencia. Y la resistencia es, les diría que uno de los puntos fundamentales. La resistencia es la manera en que se puede hacer soportable, como dice ahí, justamente la imposición o la inevitable fusión de las culturas, ¿no? Dice Cullen, justamente, que la cultura americana nace de una resistencia. El arraigo a la tierra resiste la imposición de otro horizonte o otro escenario, que es la manera de naturalizar lo que llega y de hacerlo soportable, como les decía. Otro punto importante que maneja Cullen para definir este etos barroco en América, habla del mestizaje, ¿no? El mestizaje implica justamente poder apropiarme o tomar aquello que me sirve también, ¿no? Para poder crear, ¿no? Para poder disfrazar lo propio
para que de alguna manera subsista, ¿no? Es transformar, ¿no? Crear algo a partir de lo que llega, pero también lo que había, ¿no? Y por último, el concepto de astucia, la astucia que es un concepto fundamental también en esto, que tiene que ver con la apariencia, ¿no? La astucia como esa cuestión velada, ¿no? Lo que aparece pero no es, y lo que es pero que no aparece, justamente como habla ahí la ilusión, el disimulo para resistir desde el estar, ¿no? Entonces, con todas estas estrategias, de alguna manera, con estos conceptos, vamos definiendo la idea del etos barroco, ¿no? Es decir, el etos barroco es un concepto mayor, es una manera de entender el territorio americano y las diferentes culturas, pero por sobre todas las cosas, esa América que es el encuentro y la construcción a partir de un determinado momento, más allá de lo que eran independientes antes de ese encuentro. Justamente se habla de una codigofagia, es decir, cuando aparecen dos códigos diferentes, el código europeo con los códigos, ¿no? Los múltiples códigos de las culturas americanas, y cómo se van de alguna manera tomando unos con otros, ¿no? Justamente un proceso de naturalización que se filtra por el mestizaje, ¿no? Se transforma, se viste, se vela, ¿no? Para poder pervivir, para poder de alguna manera resistir. El proyecto civilizatorio en América, entonces, tuvo que negociar debido a las resistencias que suponían las identidades culturales preexistentes. De alguna manera, esto permitió que esta empresa tan compleja, que fue justamente la construcción de América a partir de un determinado momento, tuviera como resultante la América que hoy conocemos, y la lectura que podemos hacer también desde nuestra contemporaneidad. El etos barroco se entiende así entonces como una larga duración en América Latina, un proceso de integración y de síntesis que pervive en nosotros hasta el día de hoy, ¿no? No como algo original, no por reivindicación de una identidad, sino que, como veíamos, esto no es originario solamente de América, sino que de alguna manera como esa posibilidad de resistir. Y eso lo vamos a ver a nivel disciplinar y a nivel de las distintas ramas del arte, ¿no? Cómo en definitiva empieza a aparecer en hechos concretos o en ejemplos concretos, ¿no? Como este caso de la Virgen de Yemanjá. Capaz que más de uno de ustedes ya ha visto esta imagen de esta Virgen del agua, ¿no? Que es fundamental en la cultura brasileña, sobre todo, porque es la imagen justamente de un sincretismo, es decir, de la fusión, ¿no? De ideas que traían los esclavos africanos de sus culturas orillás, ¿no? De sus religiones, de sus creencias, de sus propias cosmovisiones, con la cultura europea. La cultura europea que era esencialmente católica en América indiana, ¿no? Es decir, una cultura enraizada en el catolicismo y que tenía como figura importante la Virgen María. Por tanto, acá vemos, ¿no? en esta imagen, ¿no? esta talla en piedra, una original de una Yemanjá africana, ¿verdad? Que es uno de los orillás, y por otro lado la fusión, ¿no? Este sincretismo representado en esta Virgen del agua, ¿no? Que de alguna manera retoma una y otra cultura y crea justamente una imagen propia que hace que ambas culturas se apropien de esa imagen, ¿no? Es decir, a través de la imagen va a ser muy importante justamente la llegada de los conquistadores a las distintas culturas americanas. Otra imagen muy representativa es la que conocemos también como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Una virgen mestiza,
una virgen que tiene un montón de condiciones europeas en cuanto a su vestimenta, ¿no? Por supuesto que toda la ideología de la iglesia cristiana, ¿no? La virgen en sí misma, que se le aparece a un indio, Juan Diego, acá lo vemos, ¿no? En esta esquina, ¿no? Aparece en diferentes momentos de esa aparición. Justamente es un relato que va a contar y se va a apoyar en lo mítico. No se le aparece a un español, se le aparece justamente a un indio catequizado, por tanto, bautizado como Juan Diego, y que representa también esta idea de sincretismo, o sea, de poder amalgamar la ideología de la religión cristiana con la imagen y con aquello que también los indígenas están acostumbrados. Primero que nada, su aspecto, ¿no? Es una virgen morena, una virgen que se parece mucho más a las pieles que tenemos en América, ¿no? No es esa virgen blanca que aparece normalmente en la iconografía europea, que tiene los colores en general, ¿no? De la tierra, de lo que está acostumbrado justamente la iconografía también de las culturas prehispánicas. Por Profe, tanto, ¿sí? los cambios de imagen de las vírgenes, digamos, fueron dados porque no los dejaban, digamos, realizar su religión, entonces lo que hacen es cambiar la imagen de la Virgen para que no los persigan y poder seguir utilizando sus creencias. Bueno, mucho de eso existió en el sentido justamente de la astucia y demás, pero fundamentalmente la Virgen de Guadalupe, como otras tantas que van a aparecer, son justamente imágenes creadas con un fin de catequizar. Ustedes saben que tanto la corona española como la corona portuguesa, más allá de ponerse de acuerdo en qué pedazo de territorio le va a tocar a cada uno, le piden permiso al Papa en ese momento para poder conquistar estas tierras. O sea, tierras que eran desconocidas, igual necesitan la autorización de la Iglesia Católica. Y esto es muy fuerte, porque el Papa les da la autorización de apropiarse de estos territorios que no conoce, con una condición, de que sean catequizados. Entonces, eso marca una impronta muy fuerte en lo que va a ser toda la conquista, ¿no? Entonces, por un lado sí aparece lo que veíamos, ¿no? La astucia, la resistencia, y vamos a ver cómo aparece una y otra vez las figuras propias de los panteones, o sea, los dioses de las culturas prehispánicas, y por otro lado aparecen figuras creadas para poder acceder fácilmente a la adhesión de los indígenas a las nuevas condiciones o a la nueva religión. Profe, una consulta. Esto no pasaba solo con las vírgenes, ¿no? O sea, con todas las imágenes. No. De hecho, hay un autor como por ejemplo, bueno, Santiago Sebastián, pero también Grusinski, hay todo un estudio que tiene que ver con el poder de las imágenes para la conquista, ¿no? No solo en América, eso es en términos generales, ¿no? O sea, el poder que tienen las imágenes para poder llegar, ¿no? Y sin duda, toda la estrategia barroca va a hacer uso de la imagen, de la ornamentación, lo que veíamos y lo que vamos a desarrollar, justamente para poder persuadir al fiel, para poder conmover. Y parte de la estrategia justamente es que esas imágenes adopten características de lo que ellos conocen. Eso estaba en un texto, ¿no? ¿Cómo? Eso estaba en un texto, ¿no? Que querían llegar por parte de la imagen, que el barroco utiliza mucho la imagen por el hecho de que no se comunican en el mismo idioma y que no tenían cómo llegar mediante la escritura. Exacto. Por tanto, vamos a ver la importancia. Sí. En el texto decía como que sí, como que era también parte de una adaptación a lo que era acá para que llegue a todo el mundo, y también porque, o sea, habían otros cambios, otros aspectos, ahora no me acuerdo bien cuáles eran, pero que se daban también como que el renacentismo de acá no fue, o sea, no era lo mismo allá, acá se planteaban otras cosas por ahí que allá eran diferentes. Sí, pero no vamos a entreverar, porque hablaste Yo, Paula, quería comentar una cosa justo, que era, no nos adelantemos a determinados conceptos que lo vamos a ir manejando a la par en el otro curso, ¿verdad? En Historia 1, porque justamente
América es un territorio distinto. Es cierto que para poder comprender de manera cabal cómo se llega desde Europa, deberíamos entender claramente qué está pasando en Europa en ese momento, ¿verdad? Estamos hablando de que, bueno, Europa está claramente entrado en el periodo barroco. Vamos a ver en Historia 1 qué implica eso y qué implicancias tiene a los siglos anteriores europeos, ¿verdad? Y cómo muchas ideas van y vienen, ¿verdad? Y que de alguna forma empiezan a influir acá. Creo que de alguna manera, como introducción, lo que estamos observando es que tanto, como decía Paula, un tema de resistencia o astucia, como maneja Cullen, o por lo que puede ser un tema de estrategia europea, ¿verdad? De cómo conquistar, ¿verdad? Cómo colonizar, porque más que la conquista es quizás la parte más sangrienta, ¿no? Podemos hablar de la colonización como una forma de entrar más fácil a las cabezas de estas personas, de estos habitantes que viven en ese nuevo mundo, ¿verdad? Y que de alguna manera hay que convencerlos. Yo creo que ahí hay una palabra clave que es la persuasión. Es el poder persuasivo que tiene el arte barroco, que tienen los europeos en el arte barroco, y que es el mecanismo inclusivo, porque es lo que creo que la pregunta que hizo Gabriela al principio fue sustancial, ¿no? ¿Cómo puede ser que Paula les diga sí, 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 sí a todo lo que ustedes están diciendo, ¿no? Cosas que hasta aparentan ser contradictorias. Justamente el barroco es un arte muy inclusivista, permite fusionar un montón de aspectos que en principio hasta parecen ser contradictorios en una sola imagen. Una imagen que permite visualizar distintas cosas a distintas personas. Estos personajes que le mostraba Paula recién son fantásticos porque en definitiva todos están depositando parte de su forma de pensamiento en una misma imagen. Unos lo hacen como resistencia, otros lo hacen como forma persuasiva. En definitiva todos están viviendo de una misma imagen, un mismo arte, ¿verdad?, que modifica las formas de vida de lo que se va a desarrollar en la colonia. Creo que esta imagen que está mostrando Paula en este momento justamente tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Ese tipo de la ritualización, ¿verdad?, de los espacios, que lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases, tanto en el espacio de la ciudad como en el espacio arquitectónico, esa ritualización de la vida que comienza de alguna manera a fusionar distintas formas, donde en realidad, si bien al principio, en la época más de la conquista, son más perseguidos los indígenas, no se les permite el desarrollo de sus actividades, en una segunda instancia van a empezar a desarrollarlas, pero de alguna manera filtrada, ¿verdad? Siempre por el filtro de la imagen barroca, ¿verdad? Por el cambio por el cambio de figuras, ¿verdad? Que de alguna manera van a depositar distintas formas de pensamiento que se van a dar en las mismas. Nada, Paula, era para aclarar eso. Sí, yo quería agregar una cosa, un poquito complementando lo que decía Álvaro y lo que decía Paula. Cuando hablamos de estrategia civilizatoria, tengan en cuenta que es una planificación pensada desde Europa. Estrategia planificatoria pensada en ese supuesto sueño de un orden que tiene Europa, que va a implantar en un territorio que ellos consideran, por definición, vacío o bárbaro. Típico de toda, digamos, acción imperialista o de conquista sobre un territorio nuevo. Esa estrategia civilizatoria de traer el orden a América desconoce en principio lo que es la existencia de una verdadera civilización o de varias civilizaciones con estados de desarrollo muy diferentes. Entonces la pregunta está, estrategia primero, plantémonos, estrategia civilizatoria en el caso de la conquista y colonización de América, traída y pensada desde una mentalidad europea, que además concibe un territorio como un territorio virgen, cosa que cuando llega se encuentra que no es tal. Y por lo tanto, esa estrategia civilizatoria chocará con las preexistencias, con esas culturas preexistentes, y recurrirá, ¿verdad?, al barroco como una herramienta adecuada para poder instalar esos nuevos modelos, que no son solamente modelos económico-políticos, sino de organización de la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Que de alguna manera eso se va a traducir después en lo que son las ordenanzas de Felipe II y posteriormente en las enunciadas leyes de Indias, que lo que hacen es regular
no solamente en las formas de conquista, en las formas de producción, de explotación del territorio, sino en las costumbres y las formas de vida. ¿Sí? Regula toda la vida. Estrategias civilizatorias entonces pensadas desde el país conquistador, ¿verdad? Pero entonces hay que ponerse a pensar en base a qué surge eso y por qué se utiliza este barroco, por qué viene tan adecuado. Por otro lado, la contracara de este barroco de imposición de, digamos, del poder dominante, que es el poder que reside acá, de las culturas ya existentes, que tiene otro tipo de poder, ¿verdad? Y que va a buscar filtrarse también con una estrategia y usará los recursos, los instrumentos del barroco para poder filtrar esa imposición. Entonces hay una doble ida y venida, ¿verdad?, de lo que está impuesto y de lo que surge por debajo. ¿Cuánto hay de impuesto español, verdad, o portugués, y cuánto hay impuesto de lo que realmente existe acá? Es parte de lo que nosotros vamos a analizar en el curso y es parte de lo interesante de este curso. ¿Sí? No sé si les queda clara esta doble ida y venida. ¿Sí? No es una civilización que recibe y que es sometida totalmente a, ¿verdad?, la avalancha europea, por supuesto que sí, pero también ellos tienen sus manifestaciones. Y tampoco es la idea que es un pueblo que se ve totalmente superado por la fuerza española o europea, sino que también tenía sus propios problemas en el continente y que por lo tanto ve la venida del europeo como una liberación de las castas que los oprimían acá mismo en el territorio americano. Entonces, Gabriela, sí. eso se da en otros territorios también, ¿no? ¿Perdón? Eso se da en otros territorios también, ¿no? Sí, igual La vamos evolución del a barroco ver se las da... preguntas, vamos a tratar de dejarla al final, capaz, porque si no, no nos da para terminar la clase. Pero perdona, Patricio, ¿qué era lo que tú decías? Que sí, es eso que vos estabas explicando acá en América Latina. También se da en otros lugares que hicieron conquistas también, ¿no? La hibridación del barroco. Por supuesto. Estamos ahora dedicándonos en esto y tratando de ver las complejidades que presenta esta particular forma de conquista de este particular territorio. ¿Sí? Que tampoco es un territorio que recibe esa imposición de manera pasiva, sino que justamente además no solamente tiene esa imposición, sino que además lo usa en algunos casos como una manera de liberarse de la opresión que ya estos pueblos tenían por las propias otras castas, que eso también es algo que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Eso lo vamos a dar, lo de las otras castas, Sí, los claro. problemas que tenían en el pueblo. Ah, bien. Sí, brevemente, ¿verdad? Porque vamos a ver que esa idea de que, justamente Paula lo planteaba al principio, más allá de la explicación de que las enfermedades que trajeron los europeos diezmaron la población indígena, etcétera, etcétera, sí, que es verdad, ¿verdad? Es verdad. Evidentemente el número no daba, lo que pasa que cuando llegan a territorio mexicano tenemos un sistema de una casta que domina a pueblos, tiene soterrados a los pueblos que ha conquistado, ¿verdad? Eso aparece, Gabriela, en Apocalipto, ¿no? La película Bueno, eso es lo que va a recomendar. de Mel Gibson, claro. Claro, una lectura bastante particular de Mel Gibson, que está un poco, ¿no? Pero que muestra justamente la contracara, ¿no? De que esta América no es esa imagen de la pobre América, ¿no? Que llegaron los europeos, sino que hay otras realidades. Bueno, esto es parte de las temáticas que vamos a ver en el curso. No, yo quería plantear, y ya te dejo, Paula, simplemente que no es los unos o los otros, ¿no? Luego que empiezan a pasar los tiempos, comienza a darse verdaderamente esa fusión, incluso que lo estamos viendo en esta fotografía, ¿verdad? Unos se casan con otros, comienzan a tener hijos, los criollos, ¿no? Se empieza a formar esa idea de que hay un pueblo que ahora es de acá, vinculado a la metrópolis, pero que en realidad también tiene una relación con el territorio más local, que la metrópolis, ¿qué me va a venir a decir a mí? ¿No? Esto está muy claramente explicado en el libro de Ramírez, que está en la bibliografía, ¿no? ¿Qué me van a decir a mí la metrópoli cuando en realidad nosotros somos los criollos que conocemos este territorio, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XVIII, que me están preguntando. Y que de alguna manera, fines del XVII, principios del XVIII,
fines del 17, por ahí. Pero lo que voy es, estos criollos de alguna forma forman una nueva, ¿no? Y se generan nuevas castas dentro de estos nuevos sistemas. O sea, esto se empieza a multiplicar y empieza a ser cada vez más complejo. A lo que voy es, no pensemos las cosas de manera simple cuando entremos a este curso. Este curso justamente no es blanco o negro, ¿verdad? Es un curso de grises. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra cabeza para poder entrar a la arquitectura, al territorio y la ciudad. Bueno, esta imagen intenta mostrar justamente ese mestizaje, ¿no? Esa idea de cómo se empieza a representar también la convivencia o de alguna manera también el enfrentamiento, ¿no? De las culturas, ¿no? Y como decía Álvaro recién, acá aparece, ¿no? Casamientos, acá como en esta imagen, ¿no? De una nativa con un español, y aparece todo un sistema también social, ¿no? De estratificación que va generando justamente la complejidad, parte de esa complejidad sociocultural. Este mestizaje que aparece representado ahí también lo podemos ver de esta manera, ¿no? Es decir, esa misma idea de mestizaje, de resistencia, de apariencias que empiezan a fusionarse, ¿no? Dentro de la obra arquitectónica, como en este caso, ¿no? Donde aparece el código clásico, barroco, ¿no? En realidad usando todos los recursos propios del barroco que vamos a ver, tomando, sin duda, varios aspectos justamente que perviven en el colectivo de las culturas preexistentes, ¿no? Como las imágenes, como hasta incluso parte de los rituales que se van adaptando y transformando de acuerdo a estas nuevas sociedades que emergen justamente del encuentro. Como por ejemplo la iconografía, también en este caso, ¿no? Los ángeles arcabuceros, que son ángeles guerreros, que tienen toda esa impronta justamente de la conquista, ¿no? Pero en definitiva transformados, ¿no? Y que forman parte justamente de los templos, de esa ritualización, de lo que va a ser la educación a partir de la catequización, ¿no? Que como decía Álvaro, es tan importante, ¿no? Todo lo que es la colonización a partir de las ideas y de la religión, como la propia conquista bélica, que en definitiva es una parte de todo ello, ¿no? Acá vemos cómo estos ángeles arcabuceros forman parte de esta iglesia, ¿no? Y como aparece escrito por Octavio Paz, ¿no? En esta imagen que vemos justamente que muestra los contrarios, ¿no? La simbiosis, ¿no? Y cómo en definitiva el barroco como estrategia, ¿no? Que va a mezclar justamente todos los excesos de la vida con la muerte, además, se van a amalgamar perfectamente bien en este arte inclusivo, como también lo decía Álvaro, ¿no? Persuasivo, y que de alguna manera va a conciliar los contrarios y por tanto se hace útil justamente en la conquista. Y como dice Octavio Paz en su libro de Sor Juana Inés, dice, con cierta frecuencia se ha querido explicar el estilo barroco como una consecuencia de factores históricos, psicológicos y religiosos. La crisis del orden católico, la lucha de la reforma y la contrarreforma, el descalabro de la Gran Armada, la inflación y la crisis económica en España, los descubrimientos de la astronomía y la física que hicieron temblar al tomismo y a la neoescolástica. Todo esto produjo o coincidió con una crisis espiritual caracterizada por la continua tensión entre el cuerpo y el alma, la fe y la duda, la sensualidad y la conciencia de la muerte, el instante y la eternidad. Esta discordia psíquica y moral que resolvió en un arte violento y dinámico, poseído por la doble consistencia de la escisión del mundo y de su unidad, arte de claroscuros, contrastes, paradojas, retorcidas inversiones y centellantes afirmaciones. Que eso lo representa justamente esta imagen, ¿no? Que va mostrando esos contrastes, esa unidad, en definitiva, más allá de las diferencias, ¿no? Las estrategias que se establecen para poder representar ideas, como ¿no? Esta trinidad donde aparece tan didáctica, ¿no? En la representación de un Cristo trino, ¿no? Para poder llegar a esa población que desconoce justamente la cultura europea, ¿no? Justamente va a ser el barroco y los recursos del barroco,
que vamos a ver en la disciplina, o sea, en la arquitectura, cómo en definitiva van a evidenciar el etos en América, ¿no? Ese etos que va a caracterizar a esta condición civilizatoria de la que nosotros les hablamos. Bueno, estos recursos que ustedes ven ahí, ¿no? Como el manejo de las escalas, los sincretismos, los mestizajes, lo inclusivo, como decía Álvaro, ¿no? La alusión permanente al infinito, o sea, todas estas estrategias que van a crear justamente un arte, ¿no? En tensión permanente. Bueno, acá lo vemos, ¿no? Con una finalidad explícita, que es conmover y persuadir mediante los recursos de la imaginación. O sea, apropiarnos de un estilo y de un recurso para poder llegar a ser un fin en sí mismo, ¿no? Por tanto, la teatralidad, ¿no? El dramatismo, ¿no? La escenografía, esa permanente creación de escenas, ¿no? Esa puesta en escena permanente para lograr justamente provocar sensaciones subyugantes que van de alguna manera dirigidas efectivamente a todo lo que son las sociedades preexistentes en América, ¿no? Por eso es importante, como dice ahí, el barroco como un arte de apariencias y de elementos fugaces, y que va a mostrar permanentemente el desequilibrio. O sea, cómo en definitiva la dificultad de un encuentro o de la fusión que podría parecer en primera instancia, llega a generar justamente un arte y convertirse en un fin en sí mismo, ¿no? Justamente a partir de esos mestizajes y sincretismos que empiezan a aparecer en todo el arte y en la arquitectura. Esos recursos, vamos a ver, incontables, ¿no? Como la retórica. ¿Sí? Perdón que te corté. ¿Puedes volver 2 diapositivas antes? ¿Sí? Ahí. Ya está, muchas gracias. El infinito, la tensión que va a aparecer representado permanentemente en las distintas manifestaciones arquitectónicas, ¿no? La exuberancia, ¿no? El manejo de la luz, los claroscuros para conmover, para provocar sensaciones en el espectador, el manejo justamente de los colores, las formas que eran tradición en determinadas culturas, amalgamados justamente con todo lo que es la condición del código barroco que traen los europeos, como aparecen en esas fachadas, la retórica permanente de la información, que es parte de la estrategia del barroco, ¿no? O sea, persuadir, conmover, pero por sobre todas las cosas, transmitir un mensaje, ¿no? De todas las maneras posibles para que todos los estratos sociales lo puedan entender. Esto es sin duda una de las estrategias fundamentales, ¿no? O sea, poder llegar a toda la población con un mensaje contundente, ¿no? Los recorridos, las procesiones, la ritualización, algo tan, digamos, de alguna manera enraizado en lo que eran las culturas prehispánicas, se retoman y se fusionan justamente con todo lo que va a ser las culturas europeas, ¿no? Pero no solamente en el periodo de la colonia, ¿no? O sea, esto, en definitiva, lo empezamos a ver una y otra vez a lo largo de la historia de todos los años que atraviesa justamente después del hecho de la fusión y la conquista, ¿no? Es decir, cómo vamos transformando, ¿no? La realidad de lo que llega con lo que se encuentra en distintas situaciones, ¿no? Que vamos a ver como, en este caso, ¿no? La gran escala, lo que les decía, ¿no? Los recursos del barroco, cómo se van de alguna manera haciendo propios en las distintas culturas. América, además, o sea, la América prehispánica, la América precolombina, perdón, prehispánica o preportuguesa, no tenía una cultura sola, ¿no? Justamente de esa complejidad de culturas en situaciones diferentes, va a haber justamente aportes diferentes. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un barroco o de un etos barroco en América cuando la diversidad es tan grande, ¿no? Justamente porque hablamos de conceptos
¿no? Que en definitiva empiezan, o recursos que empiezan a aparecer en uno y en otro lado. Como la alegoría, ¿no? O sea, es decir, cómo en definitiva una temática artística, una figura literaria, es utilizada para simbolizar una idea abstracta, a partir de recursos que permitan representarla, ya sea apelando a los individuos, a animales o a objetos, ¿no? Como esto aparece una y otra vez, ¿no? El caso de las cruces atriales, por ejemplo, ¿no? Que son la representación de la crucifixión de un Cristo que no aparece en cuerpo, pero sí aparece en idea. Perdón. ¿No? Y acá lo vemos, ¿no? La cara de un Cristo, ¿no? Por supuesto, todo lo que es la simbología de ese Cristo, ¿no? El INRI, ¿no? O sea, y sin embargo, esta apropiación que aparece sistemáticamente en diferentes iglesias o atrios de América, que tienen que ver también con aquellas figuras totémicas, ¿no? O sea, de alguna manera esas fusiones empiezan a generar, ¿no? Elementos que claramente transmiten las ideas y que, como decía Álvaro, hacen que unos lo tomen de una forma y otros de otra, ¿no? O estas imágenes de paraíso, ¿no? Un paraíso que están representados, perdón, con imágenes de vegetaciones locales, ¿no? Los relatos de paraíso europeo tenían sin duda características de flora y fauna europea. Sin embargo, en América se van a representar con lo que se conoce, con lo que existe, con esa naturaleza exuberante que aparece una y otra vez en todo el territorio, ¿no? Por tanto, esta complejidad de las formas, de todo el fenómeno barroco, justamente se va a enfocar o va a tener como estrategia justamente la retórica y la persuasión, que es una manera de conquistar, de convencer con estrategias y razones, ¿no? Es decir, con argumentos, a partir de imágenes, a partir de sensaciones que se trata de provocar en los espacios, para que justamente captar, ¿no? Los nuevos fieles. Y la persuasión va a ser una estrategia de conquista, ¿no? Justamente, ¿no? Va a ser un fundamento importante en todo lo que es el uso de la arquitectura barroca en América Latina. Acá vemos, por ejemplo, ¿no? Parte de esas estrategias, esa profusión de la ornamentación, que en definitiva va a estar apelando a estas sensaciones y a estas emociones. Va a tener, por supuesto, una carga simbólica y una razón de estar, ¿no? En ese lugar para provocar, para emitir un mensaje, para que sea captado desde las diferentes posibles interpretaciones. El manejo de los claroscuros, la tensión, ¿no? Los espacios que se empiezan a generar justamente para provocar, ¿no? En todo lo que son las variantes de la arquitectura de lo latinoamericano. Los recorridos, los desfiles, las procesiones, que van a ser parte de la cultura americana, que se van a amalgamar, como les decía, entre lo preexistente, ¿no? A lo que estaban acostumbrados, con también las ritualizaciones cristianas, y que van a estar permanentemente fusionando culturas, como lo vemos en esta imagen, ¿no? Bahianas, propias de la cultura candomblé, dentro de una iglesia barroca, ¿no? Es decir, cómo aparece y se admite justamente estos sincretismos. Pero no solamente a nivel de la arquitectura, sino también del territorio, de la ciudad, ¿no? Como estas escenografías urbanas que van a empezar a aparecer. La fiesta va a ser entonces, la fiesta de la ciudad, la fiesta barroca, un tema en sí mismo en América. En los diferentes periodos esto va a ser recurrente, ¿no? Como en el caso de lo que va a ser la modernidad en el continente americano, como en todos los países, cuando empiezan sus recorridos hacia la independencia y hacia la conformación de los Estados-nación, también van a aparecer manifestaciones de ese etos barroco reivindicando justamente las culturas preexistentes y también una nueva amalgama, ¿no? También una nueva fusión o una nueva estrategia para convencer con nuevas ideas. Por tanto, ese etos barroco pervive y resiste, ¿no? Justamente
provocando o de alguna manera haciéndose del recurso del mestizaje a partir de nuevas estrategias, ¿no? Como por ejemplo la ilustración, ¿no? En América, todo lo que va a ser el concepto de la modernidad, ¿no? en el continente americano, hasta llegar a condiciones tan particulares como este teatro de Manaos, que es realmente una paradoja, ¿no? Un teatro en el medio de la selva, ¿no? Que se viste con todos los ropajes propios del periodo de la modernidad, para mostrar justamente la fuerza y la fusión de estas culturas americanas, ¿no? Sin duda también, y siempre apelando a esa tradición también del barroco como condición de lo americano, ¿no? Sin duda, en la modernidad, en el movimiento moderno en América, esto va a ser muy importante también, como condición civilizatoria, y también como estrategia para el desarrollo de nuevas ideas en el continente americano, ¿no? Este caso vemos una imagen de lo que es la sala de baile que hace Niemeyer para Pampula, que es un complejo que diseña en un lago artificial, ¿no? De nuevo en esa mirada, en ese vínculo telúrico con el paisaje, pero también en esa mirada casi que utópica de que América es la tierra de todos los imposibles, ¿no? Entonces justamente se crea un espacio de la diversión, del ocio, ¿no? En donde aparecen edificios importantes como la casa de baile, el casino, ¿no? El hotel y la iglesia como parte fundante, ¿no? De esa condición permanente, ¿no? de lo americano, ¿no? La religión permanente. También aparece en el caso de Brasilia, donde justamente esa escenografía es parte del diseño de esa ciudad, que también es una utopía hecha realidad, también es la posibilidad de crear lo imposible en un territorio que consideran un vacío, como decía Gabriela, ¿no? Es decir, América persiste en esa idea donde todo se puede lograr por su vastedad, ¿no? Porque siempre hay un espacio que poder apropiarse, y que en definitiva se genera en esa empresa que fue la creación, el proyecto y realización de una ciudad nueva en 5 años, con esa teatralidad todavía barroca, ¿no? En el juego dramático de sus volúmenes, ¿no? Donde en este caso Niemeyer, que cuando proyecta su iglesia, también la hace a través de un diseño que refiere permanentemente a ese pasado barroco brasilero, ¿no? Como esa avenida bueno, no me sale ahora, que en definitiva va aludiendo a también construcciones y arquitecturas del pasado barroco en lo que es Brasil. Toda esa imaginería, toda esa utopía, esa lógica de la posibilidad que significa América, pero por sobre todas las cosas, la idea de lo mágico y de la fantasía, ¿no? Que se genera y que de alguna manera se va mezclando con la propia realidad, ¿no? De hecho, Brasilia se lleva a cabo y se lleva a cabo realmente como una obra mesiánica, forma parte también de esa construcción fantástica de lo que sigue siendo toda la imaginería de lo americano, ¿no? Como lo vemos en esta representación de esta mujer alada, ¿no? Que en definitiva también reinterpreta todo lo que es las ideas de esa modernidad en Brasil. O en el caso del Museo Mexicano de Historia Mexicana, ¿no? Que en definitiva en una resolución moderna no deja de lado la tradición, ¿no? Y en un alarde estructural, tecnológico y por supuesto vanguardista, reconoce en este pilar paraguas esa idea totémica del pasado mexicano que vuelve una y otra vez, ¿no? En esta amalgama permanente, en esta fusión permanente, en este etos barroco que va permeando todas las épocas. ¿Cómo se llama esa obra, profe, la que pasaste recién? Sí, es el Museo de Arte Precolombino. Gracias. Pedro Ramírez Vázquez.
Perdón, Museo de Antropología. Ay, perdón, Museo de Antropología. Gracias, Gaby. Nada. O esta universidad, que es la UNAM, ¿no? Que más allá de toda su arquitectura, que se piensa desde una mirada moderna en términos de diseño, de ciudad, ¿no? Está ubicada en un sector muy importante, lo que es la capital de México, pero con todo lo que es la confluencia entre la mirada hacia el futuro, hacia lo nuevo, ¿no? Y la permanente referencia al pasado, no solo en la apariencia de este edificio de O'Gorman, que es la biblioteca, y que lo resuelve como si fuera un verdadero tótem, ¿verdad?, donde aparece como la historia y esa mirada moderna que van a tener los mexicanos, sino que también desde lo mítico, ¿no? Porque en ese sector donde se implanta la ciudad universitaria, porque es todo un complejo muy grande, cuentan que existía una cultura anterior, prehispánica, que prometió, una vez que la aniquilaron, volver mejorada, ¿no? Y bueno, se reinterpreta en esta lógica, ¿no? Ellos lo sienten así, como que a través de la cultura y de esta ciudad universitaria van a generar hombres nuevos. Entonces, permanentemente esa función, esa resistencia, acá vemos parte de lo que es esta ciudad universitaria, ¿no? Los edificios que se van permanentemente alternando con murales, ¿no? Que van conformando una identidad propia también de esta universidad, y que una y otra vez van mostrando parte de ese pasado y de lo que es esa cultura a partir justamente de ese mestizaje, de ese sincretismo que se genera con la conquista en adelante, ¿no? Pero también la contemporaneidad muestra aspectos de este etos barroco, ¿no? Como lo vemos en obras específicas, pero lo vemos permanentemente a nivel de la ciudad, ¿no? Digamos, de la idiosincrasia, de la cultura, de la sociedad en las distintas regiones de lo americano, ¿no? En este caso, el Teatro Bota de Plata, en México, ¿no? Que tiene toda una explanada de acceso, como lo ven ustedes acá, para llegar a esto que es el teatro, y que es realmente un mural, un tapiz, ¿no? En el piso, que genera no solamente a través de la imagen, ¿no? de lo que es este recorrido, sino que la antesala, el preámbulo, el recuerdo a los espacios ceremoniales del mundo prehispánico, ¿no? Por supuesto, en esta riqueza artística que es ese pavimento que se transforma en un mural en sí mismo, ¿no? Como lo vemos en estas imágenes. También aquellos edificios que son el máximo alarde tecnológico, ¿no? Y que una y otra vez vuelven a los recursos barrocos para expresar justamente el poder de esos espacios persuasivos, ¿no? De contrastes, cómo una y otra vez esas estrategias vuelven a ser sumamente vigentes, ¿no? Esa pelea o esa convivencia, ¿no? Como le quieran llamar, entre lo fantástico y lo real, entre la vida y la muerte, que va cosiendo, ¿no? Todas las culturas de lo americano, ¿no? En algunas, bueno, con algunos recursos, ¿no? Diferentes, como el caso de México, donde se celebra la muerte, parte de esa condición justamente de el complemento de lo que es la vida, ¿no? Eso que aparece también en otros sectores como la permanencia justamente de la ritualización, pero de la vivencialidad de la ritualización, ¿no? De esta cuestión escenográfica y dramática que todavía pervive en estas culturas todavía barrocas americanas, ¿no? Que llegan a representar el Vía Crucis, ¿no? En vivo y en directo, ¿no? Inclusive se crucifica, ¿no? Un personaje para poder representar dramáticamente la idea, ¿no? Esto que, por ejemplo, en el altiplano se sigue celebrando, ¿no? Las fiestas del Inti Raymi, por ejemplo, que son tradiciones anteriores a la conquista, pero que tienen como escenario justamente esos espacios que fueron la fusión justamente y el encuentro de las culturas, ¿no? Acá vemos cómo aparecen estas fiestas
previas, ¿no? Que lo hacían y que hoy, en definitiva, perviven en lo que es el colectivo social, en la resistencia cultural y, por supuesto, en la dramatización de lo que es una determinada sociedad, ¿no? Justamente la ciudad como teatro, la ciudad como fiesta, es parte también de esa condición barroca, y bueno, ese paisaje de lo americano que se transforma en una constante y una pervivencia que de alguna manera contempla, pero también completa, ¿no? el rito. Y como lo vemos en este caso, ¿no? Esa cuestión de el drama, el escenario, la convivencia, aquello que es propio de lo americano, ¿no? Como cultura, en definitiva, se hace manifiesto, se transforma en una cultura nueva, ¿no? Como aparece todo lo que es la imagen de las favelas, que se hacen tan características, ¿no? Es decir, cómo permea todos los estratos sociales, digamos, es multiescalar, ¿no? Aparece tanto en la ciudad como en la arquitectura, y cómo va consolidando justamente una idea cultural y social, ¿no? La fiesta, el teatro, ¿no? En este caso vemos la ritualización de lo que era, en definitiva, en versión contemporánea, lo que hacían los Olodum, ¿no? En todo lo que era la zona del Pelourinho, hoy montado como una gran escena, porque realmente no se da como se daba originalmente, pero que resiste de alguna manera todo lo que es la cultura de ese mestizaje, ¿no? Y por supuesto el carnaval, ¿no? En el caso de Brasil, que es claramente una fusión, un encuentro, un producto que surge de todos esos sincretismos y que sin duda se transforma en parte de identidad. Bueno, creo que me apuré un poquito para que quedara un ratito de consultas finales, así podíamos concretar algunas preguntas. Esta es la guía de clase que les dejamos para poder orientarlos. Y bueno, abrimos para que puedan consultar o hacer los comentarios que consideren. Yo tengo una pregunta que quiero hacer. Sí. Con respecto a la clase que viene, que no entendí mucho cómo es la modalidad, porque sé que es por EVA, creo, pero no entiendo mucho cómo va a ser. Bueno, bien. Primero que nada, sobre esto que terminamos de hablar, ¿hay alguien más que quiera, antes de pasar ese tema, comentar? A mí me gustaría hacer una pregunta. Perdón. No, dale, tranquila. A mí me gustaría hacer una pregunta de la clase. No me queda claro cómo pasa, o sea, cómo se pasa del barroco que vemos, digamos, de la colonia y eso, a la modernidad. O sea, ese salto, al menos temporal, me cuesta como entenderlo. O sea, pasamos de la conquista y de la colonización a Niemeyer. Y no, o sea, sé que es con rasgos, pero quizá no me queda muy claro en qué texto puedo profundizar o algo que Bien. me pueda ayudar más a entenderlo. Ruth, lo que te quisimos explicar es que más allá de lo epocal, ¿no? De la colonia y de justamente el periodo que nosotros hacemos el recorte, esta cuestión de etos barroco aparece en todos los periodos, ¿no? Es un fenómeno como de larga duración en América y que en definitiva nosotros lo podemos observar en múltiples etapas, ¿no? De lo americano. No, justamente la clase de hoy es para ver cómo una idea conceptual, ¿no? Tan importante, que es un enfoque justamente que tenemos en el curso, no solo lo podemos ver, si bien se funda en un determinado periodo, no solo lo vemos ahí, sino que es una permanencia, y podemos rastrearlo en múltiples etapas posteriores. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Y hay como una etapa, tipo, de qué momento a qué momento fue realmente lo barroco, cómo es que... Estaba con las mismas dudas que Ruth, en realidad, estaba como media perdida con eso. Porque sé que está mostrando los rasgos que quedaron de los momentos en el que se, como quien dice, se creó acá en América Latina el barroco
pero hubo un momento en el que como quien dice, se terminó esa instancia. Bueno, nosotros la etapa barroca es esencialmente en el siglo XVII y XVIII de América, ¿no? En realidad, lo que sucede en el continente americano es que por la vastedad y la complejidad no hay fechas específicas, porque hay permanencias, pero además no es lo mismo lo que pasaba en México que lo que pasaba en el norte de Chile, por ejemplo, ¿no? Es decir, las periodizaciones son bastante complejas porque no hay fechas exactas, y mucho menos cuando hay civilizaciones tan diferentes. Pero sí hay un periodo de mayor intensidad, ¿no?, donde aparece el barroco, que es en el siglo XVII y XVIII. Yo quería comentar una cosa con respecto a eso, que a ver, eso que dice Paula es muy interesante. Recuerden que las sociedades siempre van avanzando, ¿verdad? No son estancas, no se mantienen tal cual son en determinado momento. Las sociedades están en permanente contacto con el exterior, ¿verdad? En el tema americano, desde los comienzos, por supuesto, pero siguen en contacto con el exterior, por lo tanto, empiezan a aparecer nuevas influencias en otros continentes, en este caso el europeo claramente, es el que va a influir hacia mediados y finales del siglo XVIII, y van a empezar a comenzar a aparecer nuevas tendencias que están muy asociadas, yo diría ya desde, podemos hablar ya de finales del siglo XVIII, comienzos del 1800, donde empiezan a aparecer la idea de las independencias, ¿verdad? Ahí hay un corte clarísimo histórico que tiene que ver con un corte fuerte en el territorio de toda América, que, bueno, lo vamos a ver más adelante, se va a dar de manera distinta en el territorio brasileño, en el resto del territorio de América, y lo que vamos a percibir ahí justamente es un cambio que viene de alguna forma desde el exterior, claramente, ¿verdad? De lo que es la Europa misma, pero de resistencia local en lo que tiene que ver con la creación de estados nacionales. Por eso decíamos hoy que el periodo barroco es un periodo bastante extenso, ¿no? O sea, estamos hablando que al principio hay una conquista, y luego de la conquista ya, como decía Paula, estamos hablando de siglos XVII y XVIII, donde se concentra la gran actividad y de manera dispersa, ¿verdad?, por todo el continente y con diferentes grados de desarrollo o de fusión, ¿no?, con temas o temáticas de las culturas locales, ¿no? Y eso va a ser algo que lo vamos a ir viendo en cada una de las clases. Y después, lo otro que comentaban previamente, que tiene que ver justamente, bueno, cómo llegamos a Niemeyer, y claro, ¿no? o a la contemporaneidad. Muchos autores van a encontrar esa relación de cómo ciertos aspectos que se van a dar principalmente el sincretismo, ¿verdad? Esa idea de esa fusión que se da entre elementos distintos y que genera un nuevo producto, ¿verdad?, de características originales. Ustedes van a ver autores, lo van a ir viendo, que van a decir que no hay características originales ninguna, ¿verdad? Eso es una opinión muy fuerte de algunos autores. Otros van a decir que sí las hay, y no hay un solo librito. Esto es lo importante cuando hablamos de lo que tiene que ver con historiografía, ¿no? Lo vamos a ver en la clase de Historia 1. Historiografía va a ser muy importante. Varios libritos van a hablar de cosas, de acepciones distintas de un mismo hecho, ¿verdad? De interpretaciones diferentes de un mismo hecho. Y claramente algunos autores hablan de que existe esa vocación americana, de que en esa fusión comienzan a aparecer esos rasgos, ¿verdad?, de las diferentes culturas, y que de alguna manera esa forma de generación de arte o arquitectura se va a reproducir a lo largo del tiempo. O sea, van a ver como esas mismas fusiones, el espíritu que está detrás de esas fusiones sigue apareciendo en la creación de arquitectura americana. Es decir, cuando llegas a Niemeyer y otros, por supuesto no es solo Niemeyer, ¿no? O sea, un montón de arquitectos de la modernidad en Latinoamérica van a reivindicar, justamente, hay un curso de eso, ¿no?, que va a estar, que es profundización de Historia 3, pero van a reivindicar de alguna forma todo lo que tiene que ver con esa idea de lo local, ¿verdad? De los contenidos asociados a lo local, y que se van a manifestar en una arquitectura que ahora es nueva, ¿verdad? Es moderna, que tiene otras condiciones que vienen también de lo internacional, pero que de alguna manera empieza a infiltrar condiciones locales. Y la forma de hacerlo es con esa idea del etos barroco, ¿verdad? Elementos que perduran a lo largo del tiempo en las culturas. Profe, ¿y en Uruguay qué pasaba con el barroco en ese tiempo?
Bueno, No qué bueno. existía Uruguay. Bueno, lo que pasa que no, la conquista no llega en primera instancia al Uruguay. El Uruguay va a ser una sociedad que se va a desarrollar como 300 siglos después. Yo quería preguntar lo mismo. 300 años. Queda un barroco 300 años, tardío. perdón, 300 años. Queda un barroco tardío, entonces. No. Lo que pasa es que Uruguay, de alguna forma, el territorio uruguayo, ustedes recuerden que Colonia se funda por los portugueses allá por el 1600, si no me acuerdo cuánto, ¿no? Habría que buscar bien esa fecha, pero Montevideo es en 1726, entonces estamos hablando 1726, está casi 300 años de comenzar la conquista. 300 siglos, como dijo Paula, de comenzar la conquista. Creo que, es interesante no, espera un poco. Y no, lo que te va a mostrar eso es que evidentemente hay un desarrollo de la sociedad y Uruguay, a ver, primero no es Uruguay, ¿verdad? Es un territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en principio, ¿no? Y obviamente es un desarrollo que viene de esa idea que se daba en ese momento de cómo se formaban las Provincias Unidas. Y hacia 1700 ya estamos en un barroco tardío, en algún caso, en América Latina, con particularidades locales también. Entonces, los ejemplos que se van a encontrar acá son ejemplos más contados, evidentemente, ¿no? O ya tamizados con otro tipo de particularidades que no son directamente las que venían de la metrópolis. No teníamos relación directa con la metrópolis previamente, como territorio. Acá no teníamos más, referido a la arquitectura, estructuras más clásicas con influencias barrocas. Bueno, en realidad sí, el Uruguay se funda más con estructuras neoclásicas, ¿no? Ustedes no se olviden que el territorio uruguayo fue explorado después, como decía Álvaro, ¿no? En realidad la conquista en América se va a enfatizar en la división de los virreinatos, que van a ser justamente los puntos más importantes de desarrollo, y de ahí se va a irradiar, ¿no? Justamente Uruguay, que estaba, digamos, bajo la dominación, o era parte de, no era una dominación, era parte de un virreinato, el virreinato del Río de la Plata, que a su vez fue tardío también, no fue de los iniciales, va a ser justamente explotado y desarrollado después. Entonces, por supuesto que el barroco en tanto estilo no va a aparecer, lógicamente, en Uruguay, porque es posterior, como decía Álvaro, nuestra arquitectura, nuestras ciudades se van a consolidar posterior a eso, pero sí aparecen justamente muchas de las ideas de la colonia, como vamos a ver la conformación del territorio, ¿sí? Y también sí podemos entender a todo el continente americano como esta cuestión de, a partir del etos barroco. Por eso les explicábamos desde el inicio, hay una forma de ver el barroco como un adjetivo, como un estilo, ¿no? O como un sustantivo, es decir, ¿qué aspectos barrocos aparecen en la cultura uruguaya? Bueno, sí, ahí podemos conversar de ese tema. Ahora, como estilo arquitectónico en el Uruguay, no. Yo creo que, a ver... No, claro, por eso yo hablaba del tema de las influencias. Yo creo que acá hay un tema muy importante que tiene que ver que nosotros tenemos que borrar el mapa actual de América Latina que tenemos en la cabeza, que todos conocemos, y tenemos que posicionarnos en el mapa de América Latina, ¿verdad? Que no era, bueno, América Latina era el nuevo mundo en ese momento, que existía en ese momento, ¿verdad? Y posicionarnos en cómo era la conformación de ese territorio. Vamos a tener una clase que va a hablar de eso, cómo era ese territorio, ¿verdad? Paula va a mostrar la clase próxima cómo era ese territorio desde el punto de vista precolombino, ¿no? Cómo se estructuraba. Tenemos que empezar a armar ese mapa. Entonces, dentro de ese mapa no entra la pregunta qué pasaba en Uruguay. Uruguay no es una entidad que no entra ahí, claramente. Entonces tenemos que... parte de una estrategia misionera. Totalmente. Como sí. Fueron las misiones jesuíticas, y sí tenemos vestigios de todo eso. Pero hay que verlo en el marco de lo que era ese territorio como estaba concebido en su momento, ¿no? Tenemos que hacer ese ejercicio de borrar ese mapa actual de divisiones de América, que se va a dar principalmente en el siglo XIX en adelante, y posicionarnos en un mapa que tiene que ver con una estructuración precolombina, pero luego de cómo se va armando, ¿verdad? Los territorios de los virreinatos, cómo se va a relacionar. Los virreinatos no se relacionaban entre sí, ¿verdad? Había un poder, por lo menos la corona española, había un poder fuerte centralista de la corona española, ¿verdad? De la metrópolis, que se comerciaba con
comercializaba con ella, ¿verdad? Hay que armar ese mapa en la cabeza y esas fronteras que hoy conocemos no eran fronteras, ¿verdad? Lo que dice Pablo está bueno, ¿no? Es decir, bueno, si miro el territorio de las misiones, y las misiones jesuíticas orientales, guaraní, no, estamos hablando de un territorio que es complejo en sí mismo y lo vamos a estudiar en un momento, pero no tiene nada que ver con el mapa de dónde está Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay. No importa, ¿verdad? Si hablamos del altiplano, estamos hablando de una gran región. No importa si es Ecuador, si es Perú, ¿no? Estamos hablando de una gran región donde se va a dar determinado tipo de arquitectura, determinada forma de posicionarse frente al territorio. Lo mismo si hablamos en el territorio mexicano, va a ser muy distinto dentro de México si nos plantamos cerca de Yucatán, ¿no? Donde hay determinadas persistencias, si nos plantamos cerca de Ciudad de México, si nos plantamos dentro de lo que es el México hacia Estados Unidos, ¿verdad? Donde estamos Los Ángeles, claro, el norte, o San Diego, ¿no? Si estamos ahí, eso también es el territorio español. Entonces, el territorio americano es muy vasto y ese es el mapa que tenemos que armar dentro de nuestra cabeza. Pero sí. existían culturas que estaban más desarrolladas, por ejemplo, y por eso hoy por hoy quedan como rasgos más fuertes. Por ejemplo, en México se puede ver que hay rasgos mucho más fuertes o de culturas pasadas que hasta hoy por hoy se ven que en otras partes de América. Y eso tiene que ver con que ellos estaban más desarrollados o con que la resistencia que ejercieron fue diferente o fue mayor. Tiene que ver con desarrollos culturales distintos, tiene que ver con distanciamientos, ¿no? Si hablamos de la Patagonia es un territorio chileno y argentino, pero recién está explorado, fines del siglo XIX, o sea, primeras exploraciones que empiezan a llegar hacia ese lugar, ¿verdad? Y si nosotros miramos los mapas de lo que eran los virreinatos, no llegaban al sur de América. Entonces, bueno, hay toda una, ¿no? Y bueno, el otro lado de la cordillera, ¿no? Santiago de Chile, ¿no? O sea, ¿por qué Santiago de Chile es distinto a, ¿no? Bueno, tenía más relación del norte que relación que tenía desde el lado del Río de la Plata, por ejemplo. Bueno, por eso digo, hay muchas condiciones que van marcando la prevalencia, ¿verdad?, de ciertas culturas o de ciertos elementos que infiltran de un lugar al otro. Y eso está bueno porque lo vamos a ir estudiando también, ¿verdad? No, y que además tampoco es el barroco, hay un montón de otras, o sea, otros movimientos, además de eso. Entonces, capaz que los demás países de América no tomaron el barroco y no se quedaron con eso como Lo que pasa pasado es que, así cultural, pero sí con otros. de nuevo, si hablamos de países, estamos hablando de una mirada posterior al enfoque que nosotros queremos darle. No, yo ya sé, yo lo digo porque ella mencionó México y dijo que eran como más, bueno, no me acuerdo bien, como más Nosotros avanzados, miramos algo así, no sé. los virreinatos, o sea, los centros de poder en los que se instalan los conquistadores tienen mucho más que ver con las culturas preexistentes en América, o sea, se instalaron en aquellos lugares en donde estratégicamente les convenía. Y esto sí tiene que ver con el mapa, digamos, cultural y digamos, de civilizaciones preexistentes a la conquista, ¿no? Entonces, por supuesto que la conquista se trató justamente de alguna manera, derribar lo preexistente. Entonces me voy a ir justamente a los lugares donde es más fuerte. Eso fue parte de la estrategia, ¿no? Entonces, por supuesto que el virreinato del Perú va a estar justamente en un lugar porque había una civilización, como lo fueron los Huari y los Inca, que fueron muy fuertes, y tenían además una estrategia de desarrollo en el territorio muy fuerte que sirvió muchísimo a la conquista. Como por ejemplo en México, ¿no? Sin duda, Hernán Cortés, cuando estaba tratando de conquistar lo que fue el México Tenochtitlan, sistemáticamente, cuanto más lo atacaba, más se sorprendía de la civilización con la que se encontraba. Entonces el desarrollo más fuerte se dio en los puntos, digamos, donde ya preexistía una civilización fuerte. Donde tenían culturas, tipo, más arraigadas. ¿Puedo opinar algo o aportar algo? Me parece también que hay un tema de la riqueza que ofrecía ciertas regiones. Si hubieran llegado a América y no había ni oro, ni plata, ni ninguna ganancia productiva en la región, seguramente el tema de la conquista hubiera sido otro. Más que nada... En realidad la conquista va a tener muchas etapas, va a tener una etapa primero de lo que van a ser
las encomiendas, o sea, cuando se van apropiando del territorio, para después pasar, que es un sistema casi que feudal, a después un sistema mucho más productivo del territorio, que es el sistema de hacienda. A lo que voy es que la complejidad de América no la vamos a poder sintetizar en miradas simples, no porque sean, digamos, no desde la idea peyorativa de los simplistas, sino que no podemos encasillarlas en conceptos, en pocos conceptos, porque la complejidad del continente y de las culturas hicieron que esto fuera como muy, muy diverso. Por otro lado, la conquista tuvo estrategias diferentes. Claramente, por ejemplo, fue las imposiciones que trataron de hacer en las culturas más fuertes, como las incas, las mayas o las aztecas, y otra muy diferente a la que hicieron con los guaraníes, por ejemplo, que se encontraron una civilización mucho más dócil y que justamente la estrategia de la iglesia fue otra. Entonces también lo vamos a ir viendo esto, la complejidad en la cual se van apropiando del territorio. No nos olvidemos de Brasil, además, que tuvo otra estrategia de apropiación del territorio, porque Portugal no tuvo el mismo enfoque en el inicio que lo que tuvo España, por ejemplo, y que dio como resultado una apropiación o una toma del territorio en capitanías y con una estratificación completamente diferente a lo que fue Hispanoamérica. Por Paula, tanto, sí. No, quería comentar que estamos fuera de hora, que quizás muchos tengan que empezar como a cortar, sí, pero que hay muchos de estos temas... Quiero cerrar esto con el tema de que es recurrente lo que están preguntando en el chat, de si hay una bibliografía más importante que otra. No, lamento decir que esto es una construcción y que nosotros seleccionamos aquello que es como, bueno, lo más elemental para poder ir entendiendo esta complejidad. Entonces, no hay un texto más importante. Es la construcción de miradas diversas también lo que hace importante al tema. Totalmente de acuerdo. Lo que quería plantear es que, bueno, como está corto, ya estamos fuera de tiempo, hay gente que seguramente tenga que cortar, pero a ver, todos tenemos que cortar, y está bueno respetar también los horarios de las clases. Simplemente, ¿por qué digo esto? Porque en esta segunda hora en realidad es el tiempo de plataforma EVA con bibliografía para siglo XIX, para episodios. Es decir, la idea es que ustedes puedan destinar el horario del curso, la semana que no toca curso directo, para poder leer lecturas. Entonces yo les invito a pasar a la plataforma EVA de episodios del siglo XIX, poder ver la bibliografía que se maneja para ir preparando lo que es la próxima clase, que va a ser luego de Semana Santa Turismo, ¿no? Nuestra próxima clase luego de Semana Santa y Turismo no va a ser teórica, va a ser la instancia para poder de alguna manera estudiar la bibliografía. Si ustedes quieren aprovechar la semana próxima, está genial, está buenísimo, veo que han estudiado un montón, lo cual me parece muy bueno, la verdad que es una muy grata sorpresa, y estos temas los vamos a seguir viendo durante el curso. Entonces no adelantarnos, ir leyendo esa bibliografía, aprovechar la instancia de la próxima clase que va a ser, ¿verdad? Ese tiempo de leer, y preparar lo que va a ser la próxima clase teórica, que donde sí vamos a empezar a meternos de lleno en los temas concretos de nuestra América. Los invito a eso. Yo tengo una duda respecto al foro de episodios. Sí. Es para ver si tenemos dudas sobre los textos, porque por ejemplo, yo en mi caso ya los había leído pensando que íbamos a armar un debate en el foro, pero se ve que me equivoqué. No, es más simplemente si tenés alguna consulta con respecto a los textos, la planteas en el foro, iniciás un tema o contestás el tema que esté iniciado, y nosotros cuando preparamos las clases, lo mismo va a ser la dinámica para Mundo Indiano, las preparamos con esa perspectiva, es decir, vemos cuáles son las consultas que se han generado en los foros y las vamos retomando para contestarlas en la clase, lo que explicábamos la semana pasada. Las clases no están hechas, pregrabadas, ponemos play, ¿no? Y aparezco yo hablando, ¿no? O Paula hablando, no es la idea. La idea justamente es que las clases son distintas cada año, porque le vamos agregando el condimento de lo que ustedes van proponiendo como consulta. Genial, muchas gracias. Bueno, les mando saludos a todos, y bueno, buenos estudios. Muchas gracias.